Los dragones, míticas criaturas protagonistas de historias épicas y cuentos de fantasía. De seguro los recuerdas por películas como El Hobbit, donde aparecía el ambicioso Smaug, o por los dragones que aparecieron en la serie Juego de Tronos y más reciente en la serie de La Casa del Dragón. Pero, si bien ahora todos tenemos una idea de cómo es un dragón, ¿cómo lo describen las culturas y pueblos de la antigüedad? La historia de estas míticas bestias se remonta miles de años en el pasado. Por ejemplo, en Occidente se contaban historias terribles sobre criaturas tenebrosas, que destruían todo lo que se encontraban a su paso. Algunos de estos dragones eran las peculiares mascotas de brujos y hechiceros oscuros, obedeciendo sus órdenes destructivas, y otros por su lado se dedicaban a cuidar tesoros y joyas. En Oriente, por el contrario, las historias eran más benévolas. Los dragones eran protectores cuidando de la tierra y de sus habitantes, preocupándose de ellos y cuidándolos siempre. Por eso una de las formas clave de clasificar a los dragones es según la mitología a la que pertenecen. Seguramente fue una de las primeras en hablar de los dragones. Para los chinos los dragones fueron creados por los dioses para proteger la tierra y la vida que en ella había. Estos seres mágicos están muy relacionados con el poder, tanto que los emperadores los usaban en su vida cotidiana. Así como sus sellos, sus ropas, la decoración de sus palacios, todo debía de llevar alguna representación de un dragón, ya que esto era símbolo de fuerza. El aspecto de un dragón chino es muy diferente al occidental. Está formado por la unión de 9 animales: ojos de langosta, cuernos de ciervo, morro de camello, nariz de perro, bigotes de bagre, melena de león, cola de serpiente, escamas de pez y garras de águila. Además, estos dragones están fuertemente relacionados con los elementos naturales, sobre todo con el agua. Su representación en el yin y el yang junto a un tigre hace que se vea como un ser protector, con una lucha eterna entre el bien y el mal. Algunos de los dragones que destacan son Tianlong, el dragón celestial; Shenlong, el dragón espiritual; Fukanglong, el dragón de los tesoros ocultos; y Dilong, el dragón del inframundo. Los dragones en la mitología japonesa son muy similares a los de la cultura china, por lo tanto, una de las más antiguas que existe. Su forma física es prácticamente igual. La única diferencia consiste en sus garras. Mientras el dragón chino tiene 4 o 5 dedos, el dragón japonés solo tiene 3. Al igual que en la cultura china, el dragón es un ser benévolo que cuida de la tierra y de los seres que la habitan. Los dragones japoneses son seres unidos al agua, los mares y los ríos. Ryujin es el dios dragón japonés y su máximo exponente. La leyenda de este dragón es conocida por toda la cultura japonesa. Los dioses y los dragones están unidos en las leyendas japonesas. De hecho, muchos de sus dioses acaban convirtiéndose en dragones, o adquiriendo el poder de transformarse en dragón cada vez que lo deseen. Aunque lo normal es que los dragones japoneses sean sinónimo de bondad y simbolicen el poder, nos encontramos con 3 dragones malvados en las leyendas de esta cultura. El más conocido es la Yamata no Orochi, el dragón de las 8 cabezas. Su leyenda es tan importante que de ella nacieron los 3 tesoros sagrados de la cultura japonesa: Kunasagi, la espada mítica con la que Susanoo acabó con el temible dragón; el medallón Magatama, y el espejo que surgió de las lágrimas del dragón caído. Para la mitología griega, el dragón es un ser malvado descendiente de las serpientes. De hecho, es una transformación de las mismas, añadiéndole partes de otros animales y teniendo un leve parecido con lo que actualmente conocemos como dragón occidental. Se cree que la mitología griega basó sus dragones en la cultura oriental, de ahí que muchos eran serpientes alargadas. Existían 4 tipos diferentes de dragones: los drácones serpentinos, la cetea marina, la quimera y la draca enae monstruosa. Cada uno de ellos ha tenido numerosos ejemplos de seres mitológicos, muchos de ellos relacionados con la protección de tesoros, otros relacionados con los dioses griegos a los que servían, y la gran mayoría de ellos eran seres malvados a los que diferentes héroes griegos derrotaron en sus leyendas.
Los dragones en la mitología nórdica eran seres con historias con moraleja, como por ejemplo Fafner. Son seres muy arraigados a la cultura y la forma de vida de la gente. Los dragones tienen historias tenebrosas que sirven para asustar pero también enseñan sobre la vida. Uno de los dragones más conocidos, junto con Fafner el enano codicioso, es Nidhogg. Su nombre significa desgarrador de cuerpo y vive en las profundidades de la tierra esperando el Ragnarok. Otros dragones nacidos también en la mitología nórdica son Gravak, Grafbollud, Goin y Moin. Todos ellos eran seres malvados encargados de corroer la raíz del árbol madre que mantiene el mundo vivo. Como curiosidad, los vikingos utilizaban cabezas talladas de dragones en la proa de sus barcos. Era una forma de asustar al enemigo en la niebla de los mares, que al vislumbrar una silueta enorme y una cabeza de esos seres mitológicos, inmediatamente la idea de la destrucción aparecía en sus cabezas. Los dragones en la mitología mesoamericana están representados por su dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Existen dudas en cuanto a incluir a este importante dios dentro de la categoría de dragón. Unos defienden que su aspecto de reptil es la base fisiológica por la que este ser mitológico debe ser tratado como dragón, mientras que otros no creen tener suficientes argumentos para esto. En todo caso, la creencia mesoamericana mayoritaria es considerar a este dios como un dragón. Quetzalcóatl es el dios de la vida, la luz, la fertilidad, la humanidad y la sabiduría. Representa la dualidad que existe en el mundo, como el yin y el yang. Por un lado, su cuerpo de serpiente representa la realidad física con sus limitaciones, y sus plumas son la parte mística que permiten que estas limitaciones se rompan. Los mesopotámicos fueron de los pueblos más antiguos en introducir al dragón en su cultura. Quizá por eso muchas veces su representación es como una serpiente enorme. La serpiente siempre ha sido un animal venerado en muchas culturas. El hecho de poder cambiar su piel para crecer hace que se le vea como un ser mágico, algo así como un ave fénix que renace una y otra vez. Por eso mismo siempre se ha asociado con el poder de la tierra y los elementos que la forman. La mitología mesopotámica también asocia a los dragones con los elementos de la naturaleza. Los considera como apoyo imprescindible para los dioses para lograr paz y armonía en el mundo que vivimos. En cuanto a su significado, es variado. Unos dragones son considerados como benévolos, como es el caso de Mususu, y otros malvados como es el caso de Anzu. En todo caso, estos seres míticos eran utilizados para crear leyendas, todas con cierta moraleja que enseñaban cosas de la vida. Otro ejemplo es Tiamat, una dragona que simboliza el caos, y su lucha con el guerrero Marduk. Seguramente es la más conocida de todas. Miles de libros, videojuegos, películas y series se han basado en esta cultura para presentarnos a los dragones. Casi siempre los dragones eran seres malvados a los que había que derrotar. Pero la verdad es que la mitología celta no los veía así. Para los celtas, los dragones eran los protectores de la tierra. Existían para cuidarla y proteger a quien en ella vivía. Para conseguir ser un druida tenían que seguir el llamado Camino de Dragones. Una senda que según se creía estaba llena de lugares emblemáticos donde los dragones habitaban. Estos puntos eran lugares mágicos, sitios en los que los dragones eran puestos para crear una red protectora uniéndolos. Entre los dragones de la mitología celta estaban el Adanc, el Afang y la bestia aulladora. Todos ellos han creado muchas historias que han ido creando una leyenda cada vez más poderosa de los dragones. También tenemos que hablar de culturas propias de diferentes regiones dentro de la mitología celta, como por ejemplo la asturiana, con su dragón conocido como el Cuélebre. Sea como fuere, los dragones han sido y son parte de la cultura del hombre, ya sean venerados como seres benévolos y de paz o temidos como seres que traen el caos y la destrucción. Pero tú cuéntanos, ¿qué te parecieron los dragones de estas mitologías? ¿Cuál te gustó más y qué dragones de otras mitologías conoces?